Amigo, muy buenos días. Nuevamente quiero extenderte mis más sentidas condolencias por la muerte de tu mami, de mi tía. Te quiero mucho y yo sé que todo esto tiene un propósito especial. Eh, Debido a eso y también al hecho de que no puedo estar cerca y puedo compartir y pasar tiempo contigo, decidí hacer este video. Es un video muy corto. Eh, Me da mucho gusto que haya nacido en ti, a través de las experiencias de los últimos días, un deseo de conocer a Dios, de ir a buscar la Biblia de tu mamá, de leerla y principalmente, como tú lo has mencionado, de acercarte a la fe de tu madre. Entonces, yo te había recomendado o te recomendé que leyeras el Evangelio según San Juan, y el día de hoy, en un video breve, voy a darte unos conceptos básicos sobre los primeros 6 capítulos del Evangelio según San Juan. Como ya te había mencionado, los evangelios, que son 4, hablan sobre la vida, sobre el nacimiento, la vida y la crucifixión y resurrección de Jesús. De eso tratan. Son literalmente unas biografías sobre la vida de Jesús aquí en la tierra. Entonces, vamos rápidamente a entrar a Juan, y como te había yo dicho, simplemente voy a tomar 3 conceptos del capítulo 1 al capítulo 6 que pienso que son importantes para que pueda darte una mejor cosmovisión sobre lo que es el cristianismo, sobre lo que es la fe cristiana. Entonces, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el apóstol comienza escribiendo lo siguiente. Esto es verdaderamente el fundamento de nuestra fe cristiana. Dice San Juan en el capítulo 1. Ahora, nuevamente, a lo mejor estás familiarizado, pero rápidamente, los evangelios están divididos en capítulos. Cada capítulo tiene cierto número de versículos. En este caso, el capítulo del Evangelio según San Juan, el capítulo 1 tiene más o menos 50 versículos. Entonces, cuando digo Juan capítulo 1, versículo 1 al 8, significa que vamos a leer el Evangelio según San Juan. Vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 8. Entonces, simplemente como una instrucción a qué se refiere usualmente los que están estudiando la Biblia y dicen capítulo 1, versículo 1 al versículo 8. Bien, entonces el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al versículo 5, vamos a decir, comienza hablando sobre una idea que es muy importante, y esta es la idea de el verbo. Dice lo siguiente: en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. La palabra griega que se utiliza en este caso, el Nuevo Testamento fue escrito en griego porque era el lenguaje que predominaba en el mundo en ese entonces, lo que era el centro, tú sabes, financiero, religioso, filosófico, político. En esa época era el griego. Entonces comienza: en el principio ya existía el verbo, ya existía el logos, y el verbo estaba con Dios, el logos estaba con Dios, y el logos era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas, por medio de este concepto, de esta idea, de esta palabra, de este verbo, del logos. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir, y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Para un lector casual del primer siglo,
al leer esto, hubieran entendido este concepto del logos. El logos era la ley coherente de las cosas creadas. Era un racionalismo trascendente que le da al universo el orden y el propósito. Es un concepto, es el concepto de todas las cosas creadas. Por lo tanto, logos, debido a que era esta idea coherente de la creación, del orden, del propósito de todas las cosas creadas por medio de esta sabiduría, más allá de lo que el hombre entendía o podía comprender o podía imaginarse, el logos era foráneo a los caminos del hombre. Estaba por encima de nosotros, distante, estaba guiándonos desde lejos. ¿Sí me explico? Es para la mente del primer siglo, cuando el apóstol Juan estaba escribiendo esto y utiliza el concepto de logos para hablar acerca de el Dios que ha existido desde siempre, que no tiene ni principio ni fin, que este concepto que nosotros entendemos estaba con Dios, que de hecho no solamente estaba con Dios, sino que era Dios, y que por medio de este concepto que es Dios, fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue creado llegó a existir, y en Él estaba la vida y la luz, etc. Era fácil de entender para la mente del primer siglo. Ok, ya entendí, Juan, el logos. Lo interesante es que conforme continúas leyendo, llegamos al versículo 14 del capítulo 1. Y el versículo 14 dice lo siguiente. Ok, ya estuvo la introducción. Ahora, chécate esto. Versículo 14 del capítulo 1 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ese lector que entendía ese concepto del logos, del verbo, del concepto que encierra la respuesta a todas las preguntas que tenemos. Ese lector, al leer el versículo 14, que dice que ese verbo, esa idea coherente, ley coherente de todas las cosas creadas, esa sabiduría de la que habla el rey Salomón en el libro de los Proverbios, esa ley, ese racionalismo trascendente se hizo carne, se hizo hombre. Esa idea hubiese hecho que ese lector quedase en una pausa de silencio total. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta idea que hemos tratado de entender por miles de años se haya hecho carne, se haya hecho hombre? La palabra griega que se utiliza ahí es la palabra sarx y significa carne, literalmente esto que estás viendo. No significa mente, no significa sarx, carne. ¿Cómo puede ser eso posible? Que esa idea se haya vuelto carne, hombre, que haya tomado nuestra forma, que haya tomado nuestra condición, que haya venido desde donde distantemente estaba guiando el universo y todas las cosas. ¿Cómo es posible que haya tomado nuestra forma? Era verdaderamente increíble pensar que eso era posible. Pero es un mensaje de gran esperanza. Porque este Dios al que creíamos distante, en realidad jamás nos había abandonado. No nos había abandonado. Jamás lo haría. Sino que esperó el momento preciso
para venir y tomar nuestra forma, hablar nuestro lenguaje, verse como uno de nosotros para poder comunicarnos el mensaje de salvación. No estoy lejos, estoy cerca. No estoy lejos, estoy cerca. Tomó nuestra condición, se volvió uno de nosotros para poder hablarnos. Es como un misionero que fue a un área remota de Venezuela a poder compartir el evangelio con nativos hace ya 60 años más o menos. Y la manera en la que él pudo explicar este concepto a ellos fue la idea de cuando unas hormiguitas están trazando tienen un camino y uno como hombre trata de hablarles para decirles no sigan avanzando por allá porque hay un predador o porque se van a caer o lo que sea. No nos entienden porque no somos una hormiga. Pero si nos convirtiéramos en una hormiga, podríamos entonces comunicarnos con la hormiga y poder darles estas ideas que estamos tratando de transmitirles. Es un ejemplo un tanto infantil, sencillo, pero es un ejemplo que habla sobre esto. Dios tomó nuestra condición para poder hablarnos. Entonces de ahí pasamos a Juan capítulo 1, versículo 29. Y en el versículo 29 el apóstol Juan nos habla sobre cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús. Fueron dos Juanes completamente diferentes. Juan era un nombre común en esa época, como también lo eran José y María. Y también Jesús, de hecho, que es el nombre Josué. Entonces, en esta parte, Juan el apóstol nos habla sobre el bautizo de Jesús. Yo te dejo que tú lo leas del versículo 29 al versículo 34. Pero Juan hace una declaración, un testimonio, o nos da un testimonio de que él vio al Espíritu de Dios descender sobre Jesús y hubo una declaración por medio de eso, de que Jesús es la encarnación de Dios. Por lo tanto, nosotros lo entendemos, ha sido manifestado a nosotros como lo que Él ha sido desde el principio, el Hijo de Dios. De hecho, versículo 14 no lo terminé de leer, pero dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y este es nuevamente este concepto del que ya te había hablado de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios que habita en armonía en esta manifestación de tres personas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, completamente autosuficiente, feliz en sí mismo, satisfecho en sí mismo, encuentra gran deleite y gozo en sí mismo, en el amor que le da al Hijo, el amor que el Hijo le da al Padre y la armonía que existe en esta Trinidad por medio del Espíritu Santo. Entonces vemos la manifestación de ese Dios trino a través de la Biblia. De ahí pasamos al capítulo 3. Y en el capítulo 3 hay una historia muy interesante. Jesús enseña a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, un dirigente de los judíos. Llega a Jesús en el versículo 1 al versículo 13. Llega Jesús en la noche porque no quiere que lo vean socializando con Jesús, hablando con Jesús. No quiere poner en peligro el prestigio que tiene como fariseo, como maestro. Entonces llega Jesús al abrigo de la noche y le dice, maestro, de hecho le dice rabí, le dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces. Jesús ya había hecho milagros y lo habían estado observando si Dios no estuviera con él. Obviamente Jesús hace milagros porque Jesús es el Logos. Jesús es ese concepto, esa ley coherente que gobierna todas las cosas. Le dice: de veras te aseguro que quienes no
que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, le dijo Jesús a Nicodemo. Y Nicodemo le dice en el versículo 4, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dice, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Entonces, aquí Jesús introduce un concepto que es un concepto importante en el cristianismo, y ese concepto es el concepto del nuevo nacimiento, que es cuando la luz resplandece en el corazón del hombre, como lo está haciendo en este caso en el corazón de Nicodemo, y la invitación divina, es una invitación divina que obviamente viene a nosotros a través de los hombres, a través de aquellos que somos obedientes en compartir el cristianismo, pero esa invitación es el nacer de nuevo. Es la invitación que le hizo Jesús a Nicodemo y le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos, no puedes ver el reino de Dios. Y le dice Nicodemo, pero ¿cómo nacer de nuevo? ¿Puedo volver a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer de nuevo? Y Jesús le dice, no a eso me refiero. No estoy hablando de un nacimiento físico, estoy hablando de un nacimiento espiritual. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces Jesús hasta el día de hoy nos continúa invitando, mi querido amigo, mi querido Pedro, nos continúa invitando a nacer de nuevo. Nos continúa invitando a que aun cuando visitemos a Jesús al abrigo de la noche, porque a lo mejor nos da pena lo que vayan a decir los demás de nosotros, venimos a Él con nuestras deficiencias, inhabilidades, con nuestras incoherencias, con nuestras flaquezas, debilidades, fracasos, con nuestro pasado, con lo que sea, con nuestras dudas. Venimos a Él y le decimos, Maestro, sabemos que eres de Dios, porque nadie podría hacer lo que tú haces. En este caso decimos porque nadie podría continuar haciendo hasta el día de hoy lo que tú continúas haciendo. Has dividido la historia en antes de ti, después de ti. Tienes millones de seguidores alrededor del mundo, 2000 años después de que viviste y estuviste sobre esta tierra. Gente continúa apostando a la doctrina del cristianismo. Reinos han sido instituidos, derrocados, guerras han sido peleadas y con todos esos conceptos que tengas de qué es el cristianismo o qué no sea el cristianismo, vienes a Jesús y le dices, que eres un maestro, definitivamente. Quiero conocerte más. Y Jesús nos continúa diciendo, como le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces la invitación continúa hasta el día de hoy, el nacer de nuevo. ¿A qué se refiere nacer de nuevo? Es muy sencillo, es simplemente la luz resplandece en tu corazón, nace ese deseo de conocer a Cristo. Y entonces venimos a Él como lo hace Nicodemo, abiertamente o en secreto, y le decimos, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. En este caso, la historia no termina de esa manera porque Nicodemo se va y continúa en secreto. Tradición cristiana sí nos dice, a través de algunos otros escritos, leemos que eventualmente Nicodemo es un seguidor de Cristo. Abiertamente comienza a seguir a Cristo, pero en esta ocasión no es así. Entonces le dice, yo te aseguro, no te sorprendas, le dijo Jesús, de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Respondió Jesús. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes, le dijo Jesús a Nicodemo, ustedes no aceptan nuestro testimonio.
Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Está hablando de sí mismo. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre en la cruz. A eso se refería Jesús. Todo el que crea en él tendrá vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16, yo pienso que el versículo más famoso en la Biblia. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Versículo 18 del capítulo 3. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esa es la salvación, es simplemente creer en el nombre del Hijo unigénito de Dios, y ese nombre es Jesús. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, está hablando de sí mismo, Jesús, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Así como a unas cuantas horas de que falleciera tu mamá, la luz se encendió en tu cuarto como señal de la luz que se estaba encendiendo o que se encendería en tu corazón. De esa misma manera Jesús dice que la luz ha venido al mundo. La luz ha venido a tu vida, amigo. Pero muchas veces preferimos las tinieblas a la luz porque nuestros hechos son perversos, nos avergonzamos. Pero por eso es que Jesús dice en el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos ama tanto que mandó a su Hijo, al Logos. Versículo 20, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Y ahí termina la conversación. De ahí vamos a Juan 6:35 y con esto terminamos. En Juan 6:35 Jesús está teniendo nuevamente una conversación con los religiosos, con los fariseos, los judíos, escribas, maestros de la ley. Y mira lo que dice Jesús. Hace la primera de 7 declaraciones, de 7 yo soy. A esto se le conoce como las declaraciones del yo soy. Esta es la primera, en el capítulo 6. Jesús les dice, en medio de esta discusión que está teniendo con ellos, y tú lo puedes leer más adelante, les dice, yo soy el pan de vida. Declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Imagínate nada más. Primera declaración y Jesús les dice, yo soy el pan de vida. Los judíos entendían ese concepto porque Dios había hecho que el maná descendiera desde el cielo cuando los judíos habían salido de Egipto. ¿Te acuerdas? Cuando Dios libera a los judíos que habían vivido por 400 años en opresión bajo el pueblo egipcio. Me imagino has visto las películas de los 10 mandamientos, me imagino que has también leído las historias. ¿Quién no conoce estas historias? Dios hizo durante la travesía del pueblo de Israel en el desierto, hizo que fueran alimentados de una manera sobrenatural. Todos los días hacía que descendiera el maná o el pan. Era un pan, era como un tipo de algodón, era suave, pero solamente duraba un día. Todos los días tenían que ir a recibirlo nuevamente, a que descendiera. No lo podían guardar porque se echaba a perder. Entonces no satisfacía, sino que constantemente tenían que ir a buscarlo. Pero en este caso Jesús dice, yo soy el maná que descendió
desde el cielo y solamente tienen que comer una sola vez. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Imagínate nada más lo que Jesús nos está diciendo. Nos está diciendo que Él ha venido, esta vez como el pan de vida. Ya Dios no tiene que continuar mandando más y más y más y más cada 100 años o cada 200 años o cada 500 años. Solamente hay un Mesías. Ese Mesías vino hace 2000 años y ese Mesías es en el que creemos hasta el día de hoy. Ese Mesías es Jesús. Él es el pan de vida. Jesús hace una declaración verdaderamente increíble. Muy bien, con esto te dejo. Te mando un fuerte abrazo. Espero que esto sea algo que te ayude. A mí ciertamente me ayuda. Me ayuda siempre el poder leer la Biblia y explicarla y entenderla mejor. Y gracias. Gracias por la oportunidad. Déjame orar por ti. Padre, te doy gracias por mi amigo. Te pido que tú continúes revelándole tu palabra. Que continúes haciendo que se encienda más y más la luz de Jesús en su corazón. Te doy gracias por su vida y por la vida de su familia. Dale paz en creer. En el nombre de Jesús. Amén.